Nos hablabas de anunciar el lenguaje simple, es un Dios que no es complicado, ¿no? ¿Por qué piensas que se nos ha transmitido muchas veces un Dios complicado, ¿no? En nuestra formación humana, cristiana, yo pienso pues cuando yo era pequeño y estudiaba el catecismo y estas cosas, ¿no? ¿Por qué se nos ha transmitido esa imagen y por qué es tan importante anunciar, ¿no? En el lenguaje simple es un Dios que no es complicado? Yo pienso que el problema ha sido cuando nos afastamos de Jesús de Nazaret. Jesús es la simplicidad de Dios, es la palabra simple y total de Dios. Cuando con el recorrido de los séculos, de los tiempos, de las generaciones de la fe, nos alontanamos, Nos alargamos. nos afastamos. Afastar de Jesús. Apartamos, Sí. Nos apartamos de Jesús. Con el recorrido de las generaciones nos apartamos de Jesús de Nazaret, de la revelación de su praxis, de su manera de vivir, de su manera de hablar, y empezamos a coger mucho del estilo y de la manera religiosa de entender el mundo y de actuar de otros paganismos, de otras filosofías. Jesús es la simplicidad de Dios. Cuando nos apartamos de Él, complicamos. Cuando nos acercamos de Él, descubrimos encantados cómo Dios habla y actúa simples y cómo simplifica de verdad nuestra vida y nuestra fe. Bien, has hablado de revelación y de revelación, ¿no? ¿Qué significa esto? Sí, eso es un término muy querido para mí. En portugués también se puede hacer la revelación. Porque yo creo con la narrativa bíblica que Dios nunca se revela diciendo algo. Dios se revela diciendo alguien. Dios nunca dice algo. Dios dice alguien. En toda la narrativa bíblica, la respuesta de Dios a nuestra historia, en mi vida, la respuesta de Dios a mi vida, en mi historia, la respuesta de Dios es siempre personal, son personas. Jesús de Nazaret, a Él le llamamos el verbo, es decir, la palabra que es acción, la palabra activa, no es una palabra sustantiva, no es una palabra teórica o filosófica, es una palabra acción, es una palabra que se pone en el mundo a cambiarlo. Por eso, porque Dios se revela, se da a conocer a sí mismo en su acción, y su acción es su palabra, y Dios no se da a conocer en una palabra y se queda esperando que alguien la ponga en práctica. No, Dios pone en práctica su vida, su carácter, el carácter de Dios, y esa es su palabra. La manera como nosotros percibimos la acción de Dios, esa es la palabra de Dios. Y Jesús es de manera máxima, de manera completa. La acción reveladora, la actividad comunicativa de Dios entre nosotros. Muy bien. En un mundo que busca sobre todo respuestas, y muchas veces respuestas rápidas, ¿no? Y soluciones y eficacia, etc., nos has hablado de la importancia de mantener vivas las preguntas. ¿Por qué es importante mantener vivas las preguntas? Sí, porque la pregunta es lo que nos mantiene activos y vivos. Yo no digo que las respuestas no sean importantes. Yo busco respuestas para mi tiempo, para mis problemas, para los retos de la evangelización o de mi vida. Las respuestas son importantes, pero las respuestas a alguna pregunta. Y el problema es que muchas veces vivimos cerrados en respuestas que ya no son respuesta a ninguna pregunta, son respuestas como fósiles. Se quedarán ahí. Y cuando las respuestas ya no son respuestas a una pregunta vigente, tenemos que volver a inquietarnos cuál es la pregunta que continúa vigente y volver a esa pregunta para después buscar una respuesta que, como todas las respuestas, será provisoria, será adaptada a plazo,
Las preguntas, las importantes no, las preguntas esenciales de la vida y de la fe y de la esperanza y del amor son lo más importante. Como en un matrimonio, en una historia de amor entre personas, que el más importante es mantener viva la pregunta y ir haciéndola. ¿Por qué me amas? ¿Por qué yo te amo tanto? Y no la respuesta porque es bonita, porque contigo me siento a gusto, porque después en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, la respuesta puede cambiar, la respuesta debe de cambiar, pero la pregunta se debe mantener. Lo mismo en la fe, que es una historia de amistad con Jesús, de enamoramiento con Jesús. Lo mismo, mantener la pregunta, todas las preguntas vivas. Muy bien, y una última pregunta. ¿Cómo evangelizar en lenguajes simples sin caer en el simplismo o la superficialidad, ¿no? De las dos grandes tentaciones que nos has dicho, ¿no? Sí, el secreto es formarse muy bien, es estudiar mucho de teología, cada uno a su nivel, cada uno en su propia condición de vida, pero no hay misionero de verdad solo por su buena voluntad. Esto es un equívoco que puede traer, después de un entusiasmo, puede traer muchos problemas, porque para no caer, para ser de verdad simples en la evangelización, para descubrir ese filón que es la simplicidad en el anuncio del Evangelio, el peligro de simplismo, de la superficialidad, viene con estar poco preparado en términos de conocimiento, de teología, de Biblia, de sociología, de psicología de grupos, de liderazgo. Todo eso es muy importante y se debe en una manera holística intercambiar y colaborar para que de verdad, cuando estás muy bien formado, te tornas capaz de, como haces con la fruta, de descascar. Sí, desgajar. Desgajar la cosa y dar a la gente lo que es bueno. Pero quitarle de todo el montón de cosas lo esencial, la verdad. Y lo esencial, la verdad, es siempre simple, siempre. Si es muy complicado, si mi abuelo, que es analfabeto, si mi abuelo no lo puede entender, no es la verdad. La verdad es siempre del núcleo de la simplicidad, de la esencialidad. Y por eso tenemos que estar continuamente en un proceso de formación continua, de renovación de contenidos, de conocimientos, para que podamos simplificar sin caer ni en el simplismo, que nada dice y no da contenidos ni motivos de verdad en la hora de la aflicción. Ni el simplismo, ni el superficialismo, la superficialidad que toca todo solo en la epiderme, porque por ahí también no va el Evangelio. Muy bien, y una última pregunta. Habéis comentado una experiencia que se llama precisamente Fe en lenguajes simples, ¿no? en Portugal, que estáis teniendo, ¿no? de acercamiento de personas hacia estos lenguajes, ¿no? Y por lo que habéis contado es una experiencia pues, que está resultando muy positiva, ¿no? Porque hablabas de esa caja en lenguaje chino, ¿no? De esas cosas que nos suenan a chino, ¿no? Que parte un poco de las dudas o de las incomprensiones de las personas hacia el mundo de la fe, hacia Jesucristo, hacia la Iglesia, ¿no? ¿Cuáles son las claves que habéis tenido en esta experiencia para lograr acercar a las personas, ¿no? al mensaje, a Cristo, a la fe en definitiva? En primer lugar, la primera clave es evitar toda la manía de catoliquez. Esa lengua, ese lenguaje que se habla muchas veces ad intra en la iglesia, que la gente no la entiende. Ni nosotros muchas veces la entendemos, pero ya no la cuestionamos, ya no nos preguntamos qué quiere decir. Pero la gente sí se pregunta.
porque no siente obligación de no preguntar, ni piensa que preguntando está en una crisis de fe. Sí se pregunta, eso no hace sentido. Por eso esa es la primera clave, no hablar, no comunicarse en catoliquez. Después, echar mano de lo que tenemos que como vehículo, como medio, como son las redes sociales, y hacer todo un trabajo de comunicación, de difusión, de invitación, que sea atractivo, sí. Atractivo no puramente por la estética, pero sí por un cambio de estética. Nosotros en Iglesia tenemos una estética muy datada y muy siempre igual, en casi todas las partes, siempre las mismas imágenes, el mismo estilo, el mismo lettering de las cosas, y podemos cambiar eso, podemos cambiar. La belleza es un lenguaje divino y debemos utilizar la belleza también. Y después, de verdad, el estilo comunicativo, hacemos con que sea muy al estilo del monólogo bien humorado, un monólogo quasi teatralizado, utilizando mucho, por ejemplo, en la preparación de los contenidos, utilizando mucho de las técnicas de la escrita creativa, por ejemplo. Por eso buscamos formación en esos campos, porque eso es importante. Si es una cosa buena para la comunicación, tenemos que usarla, porque tenemos algo precioso para comunicar. Y por último, pienso que la tercera clave muy importante es que no imponemos a las personas que se convierten a nada. Y es muy claro para toda la gente que viene que nadie debe pertenecer por venir, que se torna miembro de un grupo o de una parroquia o de un movimiento o de la congregación. Las personas lo tienen muy claro y lo hacemos de esa manera muy clara. Quien viene cada uno con su interés, cada uno con su motivación, con su historia personal y espiritualidad muy personal. Después las puertas están siempre abiertas y poco a poco uno y otro van preguntando, van llegando, van entrando, pero las personas entienden que no estamos tentando cristianizarlas, no estamos tentando meterlas en la misa. Si quieren, nosotros estamos acá. Pueden venir y serán bienvenidos. Eso me parece muy importante, porque las personas en Portugal tienen mucho la sensación de que la iglesia es muy impositiva, moralizante y muy proselitista. Y nosotros no tenemos ni de lejos esa postura, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu entrevista y por esta magnífica charla que ha sido muy inspiradora. No, gracias por todo. Gracias.